Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Letras que expresan ideas que son capaces de derribar imperios. Letras que pueden expresar también barbarie y crueldad humana. Letras, por ejemplo, que hicieron parte de manuscritos que a modo de guía sirvieron para asesinar a millones de personas, como es, por ejemplo, el famoso Males Maleficarum, más conocido como el martillo de brujas, con el que la Santa Inquisición pasó por las llamas purificadoras de la hoguera a las últimas conocedoras de las antiguas religiones de Europa. Me encanta esta frase: todo está en los libros. Y es así, porque en los libros está nuestra bondad, nuestra maldad, la poesía, nuestra capacidad para hacer el bien, la ciencia, y también lo que comentaba antes, en ellos se puede poner todo el ingenio humano para ejercer la maldad. Es curioso, pero siempre que llega un tirano al poder, por ejemplo Hitler o Stalin, lo primero que hacen siempre es quemar libros, casi como un ritual de el manual del dictador, como si el fuego tuviera el poder de borrar las ideas. Aunque yo estoy convencido de que cuando las ideas son justas, se hacen eternas, por encima incluso de las letras. Tampoco tienen que creer ustedes todo lo que está en los libros. Ojo con esto. Por ejemplo, el famoso manuscrito Los Protocolos de los Sabios de Sion, en el que se basó el antisemitismo, no es más que un fraude. Un fraude que sirvió para avivar el odio hacia los judíos en toda Europa. Un odio que terminó ni más ni menos con el exterminio de 6,5 millones de seres humanos. Los libros, en resumen, señores, son como nosotros, y por eso pueden aportar conocimiento y mentira a partes iguales, según siempre y dependiendo de la mente humana que haya detrás de esas letras. Soy escritor, llevo ya publicados 7 libros, y no podía ser de otra forma. Amo la literatura y amo los libros. Hoy les vamos a hablar de la otra historia de la literatura, de la que no se enseña en las escuelas. Porque si es cierto, y es un hecho, que ha habido libros perseguidos durante siglos, libros que nos hablaban de un conocimiento oculto, antiguos saberes y creencias que se entendía eran perjudiciales para nosotros. El tema es quién decide y en función de qué criterio qué es perjudicial y qué no. Ojo con los poderosos. Que haya libros perseguidos es lo que demuestra que a estos que manejan los hilos del mundo, las letras, les molestan. Y no lo digo desde el desconocimiento. Como periodista y como escritor, a este servidor que está aquí ahora mismo con el micrófono, le han censurado. Me han escuchado bien. En pleno siglo XXI, donde la democracia impera en una gran parte del mundo, el temor a las letras sigue tan vigente como hace milenios. Ahora es más sutil, no te condenan, no te meten en la hoguera, pero hay otras formas de persecución, además que las que nos imponen las llamas. Es mucho más sutil y, si me apuran, casi igual de cruel que hace miles de años. Y les voy a contar una anécdota. Mi último libro se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Pues en ese libro jamás
se pudo publicar un capítulo donde hablaba del narcotráfico. Y entiendo la editorial, pero las conversaciones fueron un poco, no sé cómo definirlo. Lo primero es, oye Juanje, si publicamos eso te van a matar. Lo siguiente es, ten cuidado de quién estás hablando. Lo tercero ya es, oye, me ha dicho el abogado que esto ni se nos ocurra, que nos van a demandar. En resumen, todo sigue siendo exactamente igual. Cambian los actores, cambian los tiempos, pero las letras infunden un terror tremendo, casi que absurdo. Fijaros, ¿no? Yo que soy un escritor de serie B, por ejemplo, esa anécdota. Por cierto, los que queráis saber sobre eso que no pude nunca llegar a publicar, sí hice un programa aquí en Caracol que se llama Historia Secreta del Narcotráfico y lo tenéis en la playlist de YouTube. A todos aquellos que nos escuchen el podcast a través de YouTube. Aunque bueno, en ese programa conté la relación entre el cártel de Medellín y la CIA. No me metí en el narcotráfico en la actualidad en Colombia. Ya me lo censuraron y creo que nunca voy a hablar de eso ante la cantidad de problemas que esto me podría deparar. Pero bueno, a lo que voy, las letras siguen provocando terror entre los poderosos. Eso que no os quepa ninguna duda. Este programa no es solo de historia. También me gustaba o quería reflejar en esta introducción lo que es el presente. Así que no crean que hoy la literatura es un arte totalmente libre. Las palabras siguen teniendo un poder enorme. Y a los de muy arriba, a los que mueven los hilos del mundo en el que estamos, muchas veces las letras les siguen molestando. Repito, cambian los tiempos, pero no el alma humana. No cambian los odios y no cambia la manía de imponer censura a ciertas cosas. En el programa de hoy lo que vamos a hacer es un repaso por la historia, viendo todas estas facetas insólitas de la literatura. Letras que nos hablan del poder, de la magia, del odio y de toda una serie de maravillas que reflejan conocimientos que hoy todavía nos están vedados, porque algunos de esos libros los entendemos. Otros, ante el temor que yo, por ejemplo, también viví una vez en mis carnes, están codificados para que su secreto sea eterno. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos en Noche de Misterio es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis qué opináis de esto que os he dicho en la introducción, o que nos expreséis también, por ejemplo, vuestras preguntas y comentarios de lo que vamos a decir en el programa. Y el numeral de esta noche es Libro Caracol. Repito, el numeral de esta noche es Libro Caracol. A todos aquellos que os guste el periodismo de misterio, que sepáis también que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Mucha gente me está escribiendo que lo tengo un poco abandonado, es cierto, YouTube me desmonetizó, espero solucionarlo la semana que viene y empezaré a meter contenidos como por ejemplo esto que no pude escribir en mi último libro, En conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Quiero mandarle un fuerte abrazo no solamente a toda la gente aquí en Colombia, un abrazo muy especial, por cierto, a Gata del Páramo, la tuitera que ya se recuperó del COVID y está genial aquí entre nosotros. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Latinoamérica, todos los hermanos americanos, porque llevo una semana que no paran de escribirme de Puerto Rico, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú. Espero que no se me olvide, es imposible mencionar todos los países, pero muchas gracias a todos
y a todos los que nos siguen también, aparte de aquí en directo a través de la app de Caracol en el celular, también a través de los podcasts en la playlist de YouTube. Muchas gracias a todos. Estamos pasando el 1.000.000 de escuchas todos los meses. Así que me encanta que esta gran familia del misterio sea realmente latinoamericana. Así deberíamos de ser los hermanos latinos que además hablamos este mismo idioma. Y ahí igual, somos una gran familia, nadie más que nadie. Todo podéis expresar vuestra opinión y vuestras preguntas. También los comentarios de la playlist de YouTube. Me encanta la literatura y los libros cuanto más extraños mejor. Y los libros que hablan de grimorios medievales son una auténtica maravilla. Y de eso y de muchas más cosas os vamos a hablar esta noche. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para Ruby Hernández, nuestra invitada de esta noche, y desde luego para todos los oyentes que reportan señal en este momento, en esta emisión de Noche de Misterio de Caracol Radio, como lo son Ofelia Peña, Adriana Martínez, Henry Guijo, Ceci Correa, Andrés en Popayán, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Cristina, Iván Ojeda, Rosa Martínez, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego para todas las personas que nos escuchan en diferido, también a través del podcast en YouTube, esta playlist en el canal de YouTube de Caracol Radio, como usted comentaba, Juan Jesús, hace unos minutos, un apoyo masivo y estamos muy agradecidos por esto. Y esta noche, sin lugar a dudas, estaremos hablando de uno de mis temas favoritos. Amo la literatura y hablar sobre libros prohibidos, sin lugar a dudas, va a ser un periplo a través de uno de los misterios que evidencia, y perdón la redundancia, que el misterio es cultura, esta noche más que nunca. Y desde luego los invito a mi Twitter, @alebernal3 donde estaré publicando información sobre los temas que trataremos en este episodio, Juan Jesús. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Pues la verdad que los que nos hemos enfrentado a eso que llaman el terror del folio en blanco, antes de empezar a escribir un libro y después de documentarte y de planificarlo y tal, es una experiencia preciosa. O sea, yo creo que además cualquier ser humano de este mundo puede escribir un libro, no es que los escritores le evitemos ni mucho menos, y realmente es algo maravilloso, y es maravilloso cuando uno lo tiene publicado además en sus manos. Es una experiencia muy bonita y por eso amo la literatura. Pero bueno, como siempre aquí tenemos invitados en el programa para que nos ilustren, gente que sabe de esto mucho más que yo. Y esta noche tenemos a Ruby Hernández. Ruby Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Y como es la primera vez que entras en Noche de Misterio, ¿quién es Ruby Hernández para la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Por favor, preséntese usted, señorita. Juan de Jesús, Alejandro, es un gusto para mí estar aquí con ustedes esta noche. Pues yo soy digamos que investigadora todo el tiempo detrás de estos temas de misterio. Actualmente me desempeño como profesora universitaria y bueno, participo de varios grupos de investigación de diferentes temas, y igual que ustedes, apasionada por los libros, apasionada por la literatura, con algunos temas que creo que llaman mucho la atención, especialmente esto que estamos hablando esta noche, esto que nos va a ocupar esta noche, que se trata de ese conocimiento que otros seres humanos dejaron plasmado en el papel y que de alguna manera llega hasta nuestros días, llega a nuestras manos y nos permite ver un poco los temores, los demonios, la oscuridad, los imaginarios de otras épocas que incluso arrastramos hasta nuestros días. Entonces, pues un placer estar aquí y pues qué rico poder hablar de estos temas que son tan apasionantes. Muchísimas gracias, Ruby, por ser parte de Noche de Misterio. Lo has descrito muy bien. O sea, hay un montón de libros que describen imaginarios, entre comillas, imaginarios que se hacían muy reales para la gente de la época. Y es una forma de bucear en la historia tremendamente particular. Además, genial que haya una mujer esta noche aquí con nosotros. No sé si sabíais esto, la primera vez que un ser humano firma un texto fue una mujer, en Deyuana, una princesa asiria. Es la primera vez que nos encontramos un texto con una firma y fue la de una mujer. Así que vamos a empezar a meternos en materia.
Si os parece, faltan como 3 o 4 minutitos para el boletín deportivo, pero bueno, si se empieza un poco tarde, creo que no hay ningún problema. A mí hay una película que me fascina, no sé si la habéis visto, se llama El nombre de la rosa, basada en un libro de Umberto Eco, y esa película refleja muy bien lo que era el terror a ciertas ideas. No voy a hacer un spoiler para que la gente que no haya visto la película pueda verla, ¿vale? Porque la película es buenísima, la obra literaria también de Umberto Eco, y refleja muy bien eso, el miedo a nuevas ideas. En la película aparecen libros que matan y cosas así, luego acaba todo con cierto final racional, pero cuando yo vi la película hace muchísimos años, y era además cuando yo estaba empezando los temas de misterio, y por eso quiero arrancar el programa con esto, en muchos sitios apareció que Umberto Eco se basó en una historia real, en la vida del abad Tritemio. El abad Tritemio es un señor que vive en la segunda mitad del siglo XV, principios del siglo XVI, y es un personaje muy peculiar, porque es un personaje que empieza a investigar en astrología, cábala, matemática, literatura. Hay que tener en cuenta que esta separación que nos ha hecho la ciencia de los saberes y de los conocimientos es muy reciente. Antes la gente investigaba matemática, filosofía, astrología, todo. Y es muy curiosa la historia de este señor que acaba, en concreto un 25 de enero de 1482, en un convento benedictino, el convento benedictino de San Martín, en Alemania, y pues dice que se siente tocado por Dios, y este señor se mete en este convento, y el convento en no muchos años, en concreto en 23 años, pasa de tener 55 a más de 2.000 libros. 2.000 libros muy extraños, de los que nunca hemos sabido el contenido real de la biblioteca del abad Tritemio, pero no deja de ser curioso, y ya no sé ya hasta qué punto nos metemos en la leyenda o en la realidad, porque estamos hablando de hace muchos siglos. En 1482 cuenta la leyenda, y cuenta también la historia, que este señor acaba incluso en la corte imperial del emperador Maximiliano, cuando fallece la emperatriz María de Burguinda. Y cuentan que ni más ni menos que el emperador Maximiliano le llama porque es capaz, él que tenía que volver a casarse, obviamente era el rey, pero estaba tan enamorado de su mujer que no quería tomar esa decisión sin consultar a su esposa, que había fallecido, lo cual era una herejía. Pero como era el emperador, no le importaba cero, y entonces llama al abad Tritemio y cuenta la leyenda que él hace una serie de círculos mágicos en el suelo y consigue que se presente el espíritu de María de Burguinda, y entonces es el mismo espíritu María de Burguinda el que le aconseja a Maximiliano con quién tiene que casarse. Y cuenta también la leyenda que Maximiliano, hay un momento en el que al final de esta disertación, de esta charla, sale del círculo para intentar abrazar a María de Burguinda y su espíritu se desvanece. Historias que nos pueden parecer tremendamente fantasiosas, pero que yo creo que en el fondo reflejan el espíritu de una época donde la magia era algo cotidiano. ¿Hasta qué punto eso era real, no era real, esa media? Pues no tengo ni idea, pero sí me parecen historias preciosas, y sí me parecen que nos muestran la punta de un iceberg. ¿Qué 2.000 libros fue capaz de reunir el abad Tritemio para acabar en la corte? Este tipo de cosas es las que me parece muy curiosa. Y abro ya el debate, que tenemos todavía un par de minutitos. ¿Qué opina de esto, Rubi, Alejandro? Ahí tenéis los micros para hablar. Bueno, vale, yo frente a eso, sí, definitivamente la referencia por excelencia, Umberto Eco con El nombre de la rosa. Hay una cosa muy interesante, sin hacerle spoiler a los que no han visto la película, porque de verdad es una película que uno debería ver, y es el papel que juega la risa y el humor en la Edad Media.
cómo estaba tan mal visto que las personas se rieran, que cómo estaba tan mal visto el disfrute con la sonrisa, y cómo eso, lo vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo en el tema, se vuelve un tema sardónico, se vuelve un tema incisivo, y transita incluso hasta la risa de la bruja, que es algo que está dado para quejarse, está dado como una identificación de que la mujer es mala y está aliada a Satanás. Por eso la risa de la bruja es algo tan característico, tiene mucho que ver con el tema de lo que vamos a tratar durante toda la noche, y cómo está mal visto que las personas disfruten su tiempo riendo. Es un tema central de la película y que nos permite ver, pues como lo hablábamos al principio, el imaginario que se tiene frente a cuál es la conducta que la persona en la Edad Media debería tener para estar más cerca de Dios, y qué debería hacer para estar más cerca de Dios y alejarse de aquellas personas que no están cerca de Dios. Creo que este es uno de los temas centrales de la película y que tiene que ver con esa difusión de la cultura a través de los libros. Y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando esta noche, porque la Iglesia nos imponía un canon recto por el que seguir, y cualquier cosa que se alejara un poco de eso ya era satánico, era demoníaco, y la risa, por supuesto, y el humor podían ser tremendamente perjudiciales, porque claro, había muchos que le tenían miedo a la sátira, a la crítica a través del humor, y eso es una cosa que dolía mucho. Pero bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol, que viene el boletín deportivo, pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Por cierto, muchas gracias a todos. Ya somos quintos del país en Trending Topic. Antes de terminar esta hora, por supuesto que daremos paso para que podáis hacer preguntas y comentarios sobre este tema. Alejandro Bernal quería comentar algo sobre el abad Tritemio. Juanje, algo que siempre me ha fascinado sobre este personaje, un hombre religioso como lo fue el abad Tritemio, fue que este señor fundó una sociedad llamada los Sodalitas. Era una sociedad céltica, y lo más curioso es que este grupo se dedicaba a estudiar la lengua, Juan Jesús, la matemática, la astrología y la magia. Estamos hablando de un hombre de fe que no le importaba abrir la mente, buscar otro tipo de conocimientos y de esa manera enriquecer su biblioteca con manuscritos de diferente índole. Y aquí sucede algo muy curioso, y es que cuando este hombre pues falleció, su biblioteca le quedó legada a unos monjes benedictinos, y lamentablemente ellos quemaron la gran mayoría de manuscritos de ese conocimiento que este abad había recogido durante siglos, bueno, durante siglos no, sino durante años, para poder enriquecer su conocimiento, expandir su mente y legar algo que fuera realmente importante para la humanidad a futuro. Pero fíjate qué importante esto, la historia de Tritemio. Bueno, yo es que de las primeras cosas que leí de misterio hace muchas décadas, porque es una historia que me fascinaba. Como él sabía que se estaba metiendo en conocimientos vedados, es el gran creador de la criptografía. ¿Cómo poder cifrar mensajes de forma de que se pudiera escribir sin que solo algunos que tú quisieras, dándole las claves, pudieran entender el mensaje? Y esto es fabuloso, y es el gran misterio de Tritemio, porque él escribe ya un libro que es la poligrafía en 1518, y además piensan que realmente incluso las claves cifradas de la Segunda Guerra Mundial se basan en la poligrafía de Tritemio. Pero no solo eso, sino que su gran obra, que es la esteganografía, que viene a significar algo así como escrito oculto, pues son 3 volúmenes, pero claro, en ellos se afirma, por ejemplo, que es capaz de mandar mensajes a más de 100 leguas en un solo día. No sé si esto es muy fantasioso o no. Son los 2 primeros volúmenes, además, son volúmenes de grimorios de magia angélica, de cómo llamar a los ángeles y a espíritus benefactores. Habla de la influencia de los planetas sobre nosotros, y obvio,
La esteganografía, no podía ser de otra forma, fue prohibida por la Santa Inquisición, y de ahí a que quemaran incluso la biblioteca de Tritemio como si fuera un gran hereje, que desde el punto de vista no era hereje, simplemente pues era un estudioso y estudió todo tipo de conocimientos, aparte de que él fuera un ferviente católico, un ferviente cristiano. En 1993 el alemán Thomas Ennius y luego también Jim Reitz, que es otro matemático, afirmaron haber descifrado el tercer libro de la esteganografía, que está escrito en clave, aunque lo que da son mensajes sin sentido. Algunos investigadores dicen que realmente nadie ha sido capaz de descifrar la esteganografía. Pero fijaros qué importante es esta figura, porque luego vamos a empezar a hablar de grimorios y otras cosas, que él mismo se dio cuenta que el conocimiento que estaba acumulando en su abadía podía tener muchos enemigos, así que había que encriptar. No había que renunciar a las letras, sino que había que escribirlas de forma de que solo algunos pudieran llegar al mensaje de esos textos. ¿Qué es lo que opina nuestra amiga Ruby de esta historia? Bueno, hay unos elementos muy interesantes que analizar, y es en qué momento los libros que estaba recopilando el abad se volvieron con la connotación negativa. ¿Por qué empezaron a pensar que estaban mal? Y esto pues está ligado directamente a la Santa Inquisición y a los momentos en que la Iglesia Católica definía qué era lo que sí debería estar y qué no, qué era pagano y qué no. Entonces aquí nos vamos a remontar, yo creo, que a la escritura de todos los grimorios, y es que no se hicieron pensando en algo malo. Digamos que cuando los grimorios se escriben, a pesar de que hablan de Satanás, a pesar de que están hablando del diablo y de las fuerzas oscuras, casi todos nombran de la misma manera a Dios. ¿Por qué? Porque buscan un equilibrio perfecto entre las fuerzas de la naturaleza. Sucede entonces aquí que esa pelea entre la ciencia y la magia realmente no es que se dé mucho en los grimorios, sino que más bien se concilian de alguna manera y tratan de explicar unas con las otras, unas cosas de ciencia con cosas de magia y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando empieza a tener esa connotación negativa, cuando empieza a tener esa connotación negativa, es cuando se espera que estos libros sean quemados y se destruye mucho el conocimiento que seguramente nos retrasó años de descubrimientos de la humanidad. Sí, porque en esos grimorios, aparte de palabras mágicas y demás, muchas veces también había remedios contra enfermedades, utilización de plantas y muchas cosas que venían de siglos, no de milenios, y que todo, por desgracia, fue destruido. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Jorge, sobre esta estenografía, que es pues esta obra de la cual estamos comentando de Tritemio, hay algo muy interesante, Juanje, y es que durante mucho tiempo se especuló que como tal era un tratado de magia que servía para utilizar a los espíritus para comunicarse a largas distancias. Para mí esta es una de las interpretaciones medievales más sorprendentes sobre esta obra de Tritemio. Y también, pues, investigando al respecto sobre este texto, Juan Jesús, encontré que el mismo Tritemio llegó a decir que esta obra en realidad enseñaba más de 100 maneras de escribir secretamente y sin el temor de expresar lo que cualquier persona quisiese desear comunicar en cualquier lengua conocida sin que nadie pudiese descifrar su significado. Realmente algo sorprendente y muy de avanzada de este abad Tritemio. Bueno, y fíjate, y si se consiguió decodificar la esteganografía, fue ya en los años 90, gracias a la moderna informática, a la computación, y aún así hay gente que sigue diciendo que no, que están equivocados y que nada, o sea, que realmente no se tradujo. O sea, que yo creo que Tritemio fue una persona que amó el conocimiento, que vivió envuelto en gran cantidad de misterios y gran cantidad de secretos, y sobre todo una persona curiosa. Yo creo que la curiosidad es maravillosa. Intentar ahondar sobre todo tipo de saberes me parece maravilloso. Cosas distintas que luego no nos gusten unos o no nos gusten otros o lo que sea y tal, pero sí ahondar en todo
ese tipo de saberes. Quería arrancar el programa con este personaje y con esta historia para que viera la gente cuál es el poder real de los libros y de la literatura. Ese poder y ese conocimiento que nos pueden dar, que hace, como decía en la introducción, que todos los tiranos, conforme llegan al poder, lo primero que hacen siempre es quemar libros. Eso es un denominador común que tienen, por desgracia, todos los dictadores. Pero vamos a seguir metiéndonos en materia. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Libro Caracol, y vamos a meternos ahora sí en esos libros prohibidos. Bueno, la escenografía también estuvo prohibida. Vamos a hablar de los grimorios, los libros de grimorios, que básicamente son libros que nos hablan de diferentes hechizos. Hechizos que pueden utilizarse para el bien o que se pueden utilizar para el mal. Y hay además una gran cantidad de libros, pero yo creo que el hiper mega clásico de todos, sin lugar a dudas, son las clavículas de Salomón. Las podéis encontrar en PDF en internet, están en todos lados, no hace falta que las compréis. Si las queréis comprar, pues también genial. Ruby, ¿por qué son tan importantes las clavículas de Salomón? Bueno, es que alrededor del libro de las clavículas del rey Salomón se ha tejido una cantidad de historias, porque se dicen que definitivamente son escritos, o sea, que derivan de los escritos que el rey Salomón, el rey bíblico, consignó con toda la sabiduría que Dios le entregó. Entonces, algunos afirman que pues son retomados de esos manuscritos que dejó el rey Salomón, en donde condensó toda su sabiduría, pero que el rey Salomón adicional, digamos que puso a su servicio no solamente la sabiduría que Dios le dio, sino a los demonios. Entonces, digamos que tenía una gran cantidad de fórmulas para hacer talismanes, para hacer hechizos, denomina demonios, para qué están estos demonios, qué poderes tienen, qué días se deben invocar, qué fechas del mes, en qué luna. O sea, es un compilado estrictamente hecho para poder invocar a las huestes del mal o incluso a los ángeles. Ahí es donde hablaba un poco del equilibrio que tiene entre Dios y los demonios, porque para invocar a los demonios en la clavícula de Salomón te queda muy claro que primero debes pedirle permiso a Dios. Si Dios no te ha dado el permiso de invocar a los demonios no van a llegar. Entonces ahí estamos todavía con esa visión del Antiguo Testamento, que el demonio está supeditado a las voluntades de Dios. Entonces se hace un libro supremamente importante que se viene reeditando en el inicios del siglo XX. Una editorial en Barcelona trajo muchas de estas copias al español, y pues aquí quiero contarles una anécdota de un tema que me sucedió hace más o menos 2 años. Yo necesité la clavícula del rey Salomón, comprarla para un proceso de investigación que estaba haciendo, y no la encontré en ninguna librería normal en Bogotá. Entonces me dijeron que fuera al Centro Comercial de la Brujería, lo llaman aquí en Bogotá, que es un lugar en donde se consigue todo este tipo de cosas. Y entro yo, pues, muy normal, ¿no?, al lugar a pedir una copia del libro. Pues un libro, yo me imagino, obviamente, que lo que venden ya es decantado y súper decantado, ¿no?, lo que ya se consigue en la calle. Pero pues me dirijo a la persona para pedirle que quería una copia del libro, y esta persona, con bastante misticismo, me dice como: tenga mucho cuidado con este libro, dígame para qué lo va a usar, y usted no se lo puede prestar a nadie más. Entonces, todavía, imagínense, estamos hablando de un grimorio escrito que todavía no sabemos rastrear desde cuándo están los manuscritos, que hoy día para muchas personas conserva ese miedo, conserva ese respeto. O sea, me preguntó que si iba a hacer algún trabajo maligno con el libro. Yo le dije que iba a hacer, era un proceso de investigación, y me lo entregó en la mano y me dijo: es suyo, no se lo preste a nadie más. Entonces, es como para que nos demos cuenta el poder que la clavícula del rey Salomón tiene hasta nuestros días, e incluso en nuestro país. O sea, es una cosa que se ha regado con bastante fuerza. Oye, pero eso que cuenta, esa anécdota me parece genial. Y yo esta tarde aquí en casa, documentándome de todo esto y leyendo, lo primero es, claro, utilizar la figura del rey Salomón es como que le da una validez tremenda, porque Salomón es el que construye el templo, del que hoy día solo queda el Muro de los Lamentos. Es el que construye el templo
que refleja el poder de Dios en la tierra. Además, un templo que está hecho en función del número 8 y demás, un templo donde se guarda el verdadero nombre de Dios, el Semaphorage en la mesa de Salomón, y uno coge las clavículas y realmente es que es el manual de Harry Potter. Sí. O sea, pero de Harry Potter total, porque el libro, digamos, que va una serie de capítulos diciendo, lo primero es qué tiene que tener el mago. Y el mago, por ejemplo, pues tiene que tener una espada y ese que ritualizarla. Voy a leer un poquito del libro que me parece una maravilla, sí, para compartirlo con todos los oyentes. Por ejemplo, todos los magos tienen que tener una espada con la que se invoca el aire y los hechizos y tal, listo. Y fijaros lo que dice el libro literal. Intentar ser breve, no ponerme muy pesado a leer, pero fijaros, cuando uno quiere ser mago y hacer esa magia. Y me acordaba además también, porque como aquí en Colombia la magia que hay es un zancocho tan grande de unas cosas y otras, no en Colombia, en toda América Latina. Fijaros lo que dice. Te será necesario hacer preparar una espada que no haya nunca servido para menester alguno, más o menos de la forma que está dibujada ahí al lado. Y después de haberla lavado bien y limpiado con vino, en el que habrás mezclado un poco de sangre de una paloma blanca, sacrificada un lunes a la salida del sol, la secarás con un paño muy limpio. Esperarás hasta el martes, día en el cual a las 6 de la mañana, poco más o menos a la salida del sol, la tomarás en tu mano y recitarás estas palabras con mucha atención. Agla, penta, gramatón, ontanatos, agratón, tela, justut. No voy a leer todo el conjuro entero, que es muy largo. Después te dispondrás a grabar o mandar grabar con el buril sobre dicha espada los caracteres siguientes, y aparecen toda una serie de símbolos extraños. Hecho lo cual, echarás incienso que habrá sido previamente bendecido en el infiernillo con fuego que también habrá sido bendecido, y recitarás la oración, agla, otra vez la misma, y luego la meterás en su funda, que debe ser completamente nueva, y la conservarás para las operaciones que lo requieran. Es maravilloso. O sea, me parece una maravilla, me dan ganas, yo que tengo la casa llena de cuchillos y de espadas, pero las mías están todos utilizados, porque si todos son antigüedades, pero me dan ganas de hacerlo. O sea, es una auténtica maravilla, ¿no? Y el pensar que realmente la espada tiene la capacidad, con esas palabras, más el vino, con la mezcla con sangre de paloma, más esos primeros rayos del sol de un lunes, de convertirse en un objeto de poder. O sea, es un libro que a través de las palabras, de los hechos y de las invocaciones, nos lleva a tener objetos con el que podemos tener poder. O por ejemplo, en otra parte del libro, que me parece genial, describe cómo tienes que recibir al demonio. Porque, ojo, las clavículas de Salomón hacen que llames a los demonios para hacerlos tus esclavos. Entonces, pues tienes que hacer con carbón un círculo y decir ciertas palabras y demás. Bueno, espero que no haya oyentes de este programa que se pongan a hacerlo en casa, aunque no me extrañaría. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo tendría cierto cuidado por lo que suceda. Efectivamente, yo tendría cierto cuidado, pero bueno, cada uno es libre y las clavículas están hasta en internet, son súper fáciles de conseguir, pero son una maravilla porque realmente, o sea, con perdón, Harry Potter era un pringao al lado del que escribió las clavículas de Salomón. Y adicional a eso, el libro tiene una prueba de fallos total, y es que te dice, hay que hacerlo a tal hora, en tal día, con tales elementos, con tal vestuario. Cada uno de los hechizos, hay hechizos para todos, incluso hay uno para ser invisible, hay para el amor, bueno, hay una cantidad de hechizos que están allí consignados. Pero adicional te dice que si no te funciona el hechizo, es porque Dios no te lo permitió, que no tuviste la suficiente fe. Entonces el libro está asegurado por donde lo veas, porque si la persona se supone que hace todo el conjuro y no le funciona, no es culpa del hechizo que esté mal descrito, sino es tu fe la que no te permitió llegar a avanzar en este proceso con el libro. Y el último hechizo, que es el más fuerte, es el de recrear el anillo del rey Salomón. Es un amuleto y dice exactamente qué piedra preciosa, qué hora, cómo lo debes conjurar, que muy seguramente el demonio que se te aparece para
licenciarte este anillo es un macho cabrío, entonces te dice absolutamente todo, y dice además el libro al final que son muy pocos los que han logrado conjurar el anillo del rey Salomón, porque aquellos que logren conjurar el anillo como es, tendrán la sabiduría del rey Salomón, serán los poseedores de su sabiduría. Entonces es una maravilla, exactamente es eso, uno lo lee y no sé, pues eso depende del lector, ¿no? Pero quien lo escribió o las recopilaciones que han hecho a través de los tiempos te dan a entender que las personas que están allí realmente lo hicieron totalmente convencidos del poder de estos hechizos. Y a mí me fascina varias cosas del libro cuando lo analizas. Una de ellas es que toda esa magia superpoderosa viene desde lo hebreo, desde lo judío. Uh-huh. Y eso es muy curioso, porque se entiende realmente que Salomón es el que es capaz de reflejar el poder de Dios en la tierra, y luego cuando uno va por cualquier calle de Latinoamérica y te metes en los mercados de brujos, que los hay en todos lados, me hace mucha gracia porque siempre aparece, por ejemplo, el famoso el tetragramatrón, uh-huh, que es el símbolo que utilizó Salomón, según cuenta la leyenda, uh-huh, como él contrata a los mejores artesanos del mundo y llegan y no se entendían porque cada uno tenía una diferente lengua, pone el tetragramatón justo en medio de los artesanos, y a través de los números y a través de ese símbolo pueden llegar a comunicarse. O sea, una magia tan poderosa que rompe incluso las fronteras del lenguaje. Muchos piensan que realmente el sello, que tiene un número y una proporción aura, que es el número phi, lo que hizo es que a través de las matemáticas los diferentes artesanos y arquitectos pues supieran de qué estaban hablando, porque las matemáticas sí son un lenguaje universal. Es una teoría, no sé realmente qué hay detrás, pero me hace mucha gracia porque además en los mercadillos, con todo mi respeto a los mercadillos de brujería y magia de América, no tienen ni idea de lo que están vendiendo, y entonces te lo venden, esto es un amuleto de protección, no sé qué. No, señora, eso no es eso, para nada, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, es como muy chistoso, ¿no? Y cómo se intenta dar a la magia poder, en este caso a través del Templo de Salomón. O yo, por ejemplo, tengo una anécdota muy chistosa en el mercado de Sonora, en DF, el mercado de los brujos, que me fui allí y una señora, pues con un tarot egipcio, intentó adivinarme el futuro, y claro, llegó un momento que casi me tengo que salir de la risa, pues porque claro, yo en Egipto me lo he recorrido 10 veces y he publicado 3 libros de Egipto, y la señora no tenía ni idea de que eran los dioses egipcios y se los inventaba conforme tal, y era como muy chistoso, pero claro, eso le da como validez a su palabra, porque lo está argumentando ni más ni menos que con la cultura que creó las grandes pirámides de Giza. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Cómo echamos mano al pasado, porque el pasado sí tiene una cosa que me parece fascinante, y es que conforme nos vamos muy atrás, como la magia era tan real, pues la gente intenta rescatar esa magia y ponérsela hoy día a una vida que a lo mejor puede ser demasiado simple, porque todo lo explica la ciencia, y el alma humana es una cosa que no lleva bien. Hay un concepto interesante que subyace detrás de esto, y es que los grimorios, en especial el de la clavícula del rey Salomón, están centrados en los principios mágicos de que como es arriba es abajo. Entonces todo el tiempo están teniendo un equilibrio perfecto, y te están diciendo que si tú vas a tener que utilizar unos demonios y los vas a llamar, eso va a tener un costo. Todo lo que sucede dentro del libro va a tener un costo. Entonces todo el tiempo te están manejando el tema del equilibrio y las fuerzas de la naturaleza. Hay algunos hechos interesantes que subyacen con la brujería y están digamos que muy popularizados, pero que tienen su explicación precisamente en los grimorios. Por ejemplo, se usa mucho en la brujería común el hecho de usar la sal para espantar las brujas, para espantar el demonio, círculos de sal para que el mal no pueda entrar, y su origen está explicado en los grimorios cuando se dice que la sal es un conservante natural y el demonio es algo que está descompuesto. Entonces la sal me genera esa barrera para que el demonio no pueda entrar. Todo, si nosotros realmente analizamos desde el fondo, la gente lo empieza a promover y lo mueve y lo dice porque ya está dentro de las culturas populares, pero casi todo tiene una explicación, todo lo mágico tiene una explicación en la naturaleza, y es ahí ese periodo hermoso en donde la magia y la ciencia de alguna manera
conviven sin haber entrado todavía a la eterna discusión de qué es más válido, si el uno o el otro. Y eso tiene una magia y un poder fabuloso, ¿no? Cuando la ciencia y el conocimiento, la magia, todo eran uno, ¿no? Tiene un romanticismo que me parece maravilloso. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol, que ya son las 11, va a empezar el informativo. Ahora, conforme regresemos, vamos con vuestras preguntas y comentarios a través del numeral de Twitter. Y no os vayáis, porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Más sobre los templarios, que además es un tema que me fascina y me apasiona, porque son los que realmente comienzan un cambio que fue el que terminó transformando al mundo, ¿no? En ese aire de libertad y de reconocer la espiritualidad de los demás, ¿no? ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Juan Pablo Alonso: no tenía referencias sobre las clavículas de Salomón, mucho menos que había un lugar en Bogotá en donde se puede conseguir cosas que uno aprende con el programa de esta noche. Pues mira, Misterio Cultura, y gracias a Ruby, que es la que ha ido a comprar eso. Yo nunca fui a comprarlas, ¿sí? Es toda una experiencia, además. Es exactamente lo que dice Juan de Jesús, ¿no? Encuentra uno absolutamente de todas las prácticas, desde la magia vudú hasta el pentagrama, o sea, se encuentra uno absolutamente de todo, y son personas que desde su conocimiento imparten para qué es que sirven este tipo de brujerías y le dicen a la persona para qué funciona. ¿Qué más preguntas y comentarios, Alejandro? Marluz: uno de los libros prohibidos más reconocidos es Los versos satánicos de Salman Rushdie. Sí, es que a ese señor eso le costó una fatua por parte del gobierno iraní, del Consejo de los Ayatolás, sí, efectivamente, por hablar de cosas que supuestamente no tenía que hablar, y el gobierno iraní, ni más ni menos, que le condenó a muerte. ¡Qué barbaridad! Y todavía a día de hoy sigue en paradero desconocido. O sea, él escribe sus libros y tal, pero nadie puede saber dónde está porque lo pueden matar. O sea, fijaros, ¿no? Como la cara que se me quedó a mí cuando me dijeron: oye, si publicas eso, a ver si te pegan 2 tiros. ¿Sabes? Qué divertido. En fin, una pregunta más, que ya va bastante tiempo, una pregunta más, y ahora luego después seguimos leyendo vuestros comentarios. Iván Ojeda Hernández: los libros de misterio me encantan, pero más los que hablan sobre ovnis y extraterrestres, y cuando los leo me dejo llevar, como que entro en esa historia y siento que participo y estoy allí, como si la viviera por mí mismo. Pues qué bonito comentario. A mí me fascina escribir de ovnis, lo he hecho varias veces en mi vida, e investigar el fenómeno ovni, sigo diciendo que es el mayor desafío que yo he tenido y que tengo como periodista. Bueno, vamos a seguir este paseo por libros prohibidos, por libros que no entendemos y que tienen un conocimiento oculto, y yo creo que la estrella de todos esos libros, porque es el más extraño de todos con diferencia, es el manuscrito Voynich. ¿Qué es el manuscrito Voynich, Alejandro Bernal? Pues Juan Jesús, sin lugar a dudas, el manuscrito Voynich es probablemente, y valga la redundancia, el manuscrito más extraño de la historia, escrito hace varios siglos, datado, según algunos estudios, de carbono 14, con la primera mitad del siglo XV, y al día de hoy, Juan Jesús, y pese a haber sometido a estudios de los equipos de investigación y de inteligencia más avanzados del mundo, este manuscrito Voynich no ha logrado ser descifrado, salvo algunas palabras, y eso algunas personas refutan que este tipo de mensajes que hayan podido ser descifrados sean reales. Como tal, ¿qué es este manuscrito Voynich? Pues al día de hoy algunos lo denominan como el santo grial de la criptografía, un libro que tiene conocimientos prohibidos. Ahora, vayamos a su origen. ¿Por qué se llama el manuscrito Voynich? Pues bueno, Voynich era un librero polaco quien adquirió este libro, y cuando él lo pudo pues adquirir, tenerlo dentro de su colección, pues él quedó realmente asombrado con todo lo que encontró. Para hacerle una descripción más exacta a los oyentes, ¿qué es este manuscrito Voynich como tal? Pues es como tal un libro que contiene unas ilustraciones que a lo largo de los años han sido sometidas a varios estudios. Está dividido como por varias secciones en específico. Lo más curioso de ese libro, vale, o sea, vamos a ver, lo primero del libro no se ha traducido, o sea, no hemos podido entender ni una sola palabra. Exactamente. Está escrito en un alfabeto que sí es comprensible,
Pero cuando los criptógrafos además se enfrentan a él, que eso es un tema curioso, hay una serie de, digamos, de parámetros que tú puedes seguir para saber si eso es un lenguaje verdadero o es un tipo que se puso a hacer garabatos y ya. Que básicamente es que la palabra que más se utilice tiene que utilizarse el doble que la siguiente, toda una serie de cosas. Y a los criptógrafos les sale que es un idioma real, que no es un invento. Y nadie ha sido capaz de descifrarlo. Luego, otra de las cosas es que aparecen muchísimos dibujos de plantas, hay más de 400 dibujos en el libro, y hay dibujos de plantas que no existen, que nunca se han catalogado y que nadie entiende. Hay otra gente que dice que algunas de esas plantas, en concreto hay toda una polémica en torno a una serie de girasoles, que son plantas que vienen desde, que son plantas americanas, y entonces el libro ya tendría que ser después del descubrimiento de América. Pero se hicieron pruebas de carbono 14 que echan el libro antes de 1492, aunque bueno, se han hecho varias pruebas de carbono 14 y cada una ha salido de una forma distinta. Pero esas plantas están ahí, o esos girasoles están ahí. Entonces es un zancocho que no entiende nadie, pero nadie, o sea, ¿y para qué hacen un libro manuscrito hecho a mano? En pergamino, que eso es otra, ¿vale? Que no es una cuestión así que se hiciera en papel y tal. Y pergamino es la piel de un animal no nato, ¿vale? Se puede hacer desde burro, una cabra o cualquier cosa, una vaca. Tienes que sacar el feto y con esa piel, ahí, eso es un pergamino. Tantísimo esfuerzo para algo de lo que no entendemos nada. Entonces, claro, mucha gente lo que piensa es que realmente el conocimiento que había en el Voynich es algo maravilloso, pero no tenemos ni idea. Pero es que, Juanje, además del herbolario, estas representaciones ilustradas de plantas que incluso al día de hoy desconocemos o que quizás existieron en algún momento de la historia y hoy por cuestiones pues ya no existan. Además de todo eso, Juan Jesús, hay dibujos de anatomía, representaciones del cuerpo humano, una especie de recetario, como si fuera la mezcla de varios componentes para lograr quizás remedios o pócimas mágicas. Y algo que a mí me dejó totalmente alucinado, Juan Jesús, a un apartado dentro de este manuscrito Voynich que hace referencia a la cosmología, quizás tratando de mostrar algunos secretos del universo en específico, e invito a todos los oyentes de Noche de Misterio que busquen en Google esto que les voy a decir. La parte de cosmología del manuscrito Voynich en realidad es un desplegable de 6 páginas que tiene como una especie de mapa estelar. Aparecen varias estrellas, pero este dato que voy a revelar a continuación, Juanje, es alucinante. Son estrellas que no se podían conocer sin el uso de telescopios, e incluso estrellas que no se podían ver desde la Tierra. ¿Qué tipo de conocimiento tenía la persona que plasmó esto en el manuscrito Voynich para hacerlo de esta manera, adelantándose al tiempo, adelantándose a la tecnología, y tal y como usted dice, Juan Jesús, en un lenguaje que no fue inventado? Los criptógrafos y las personas que han intentado descifrarlo dicen, este es un lenguaje que existe, tiene estructura, solo que no sabemos cuál es. No sabemos qué es lo que dice, pero ¿por qué reunir tanto conocimiento en un libro? ¿Por qué un trabajo tan ingente? Pues para que nadie al final lo pudiera descifrar. Ese es el gran misterio del manuscrito más enigmático de la historia, como lo es el manuscrito Voynich. Y Ruby, también tiene una parte interesante de anatomía, una parte de astrología, o sea, realmente es un compendio de conocimiento, pero lo que a veces parece extraño es que dentro de sus hojas que están llevando un texto muy estructurado, a pesar de que no se entiende, se sabe que es un texto estructurado, y luego aparecen imágenes de mujeres desnudas bañándose en el agua cuando estamos hablando de temas de biología. O sea, por eso incluso se ha teorizado de si hay mujeres también detrás de la escritura del libro, a pesar de que pues estrictamente se le atribuye a algunos hombres, pero es un compendio mágico y no sé, trata temas o se especula que trata temas de hechicería unidas al conocimiento real que estaba allí detrás del libro. Jorge, con el paso de los años y ya remitiéndonos al último lustro, fue muy conocida una investigación de un criptógrafo, un gran estudioso, el señor Nicholas Gibbs. Este señor hizo un estudio ingente sobre este manuscrito Voynich y él afirmó haberlo descifrado.
y según este señor Gibbs, como tal, este manuscrito es un tratado médico sobre la salud de las mujeres, escrito en una versión abreviada de latín medieval. Obviamente muchos criptógrafos que le han dedicado muchos años al manuscrito lo trituraron porque les parecía que realmente era una interpretación bastante peregrina sobre la complejidad. Les reitero, pues si es un tratado sobre salud de las mujeres, porque hay imágenes de cosmología y de estrellas que no se podían ver. Que va, o de plantas que no existen, es una cosa muy loca. El gran misterio aquí además es ¿quién lo escribió? ¿Por qué tanto esfuerzo? Hay gente incluso que habla de que creen que fue Leonardo da Vinci. Es una hipótesis, ¿vale? Sí, es muy curioso, además, en el sentido de que, pues hay diagramas astrológicos que reflejan el signo de Aries, aparecen 15 mujeres desnudas, y entonces Leonardo da Vinci nació un 15 de abril, pero esto, con sinceridad, pues podría ser una casualidad, o sea, no lo sabemos. Luego sí es cierto que Leonardo da Vinci escribía al revés, escribía de forma especular, con lo cual, si lo hizo da Vinci, pues habría que intentar descifrarlo, pero al revés, para meterle todavía más misterio y más complejidad al asunto. El gran genio italiano, ¿no? Posiblemente la mente más brillante de la historia, junto con Albert Einstein y con Nikola Tesla. Entonces, claro, o sea, son todo conjeturas y tal, pero fijaros que esto lo cogió un librero de un convento italiano a principios del siglo XX, y hoy está en la Universidad de Yale como uno de los libros más extraños del mundo y como una pieza súper de museo. Y creo que el libro lo vendieron por 3 pesos, o sea que imagínate el negocio que hizo el famoso Voynich. Alejandro. Juanje, sobre los posibles autores de este manuscrito se ha especulado mucho, tal y como usted hablaba, Leonardo da Vinci, y esta tesis nos remite a la investigadora Edith Sherwood. Pues de hecho ella se basa su investigación en lo siguiente, y es que según esta investigadora, la caligrafía de este manuscrito es bastante parecida, por no decir igual, a los textos y planos de Leonardo da Vinci. Al menos ella afirma esto, aunque le reitero, es una hipótesis que no está comprobada. Otros investigadores han establecido que quizás Roger Bacon, que fue un filósofo y científico muy importante de la antigüedad, o incluso el mismo John Dee, pudo haberle metido mano a este manuscrito, haber legado como este trabajo de generación en generación para que varios hombres reunieran una gran cantidad de conocimiento e incluirlo ahí. Pero lo cierto es que el día de hoy, en pleno 2021, y esto es muy alucinante, Juan Jesús y oyentes, criptógrafos de la CIA, criptógrafos de agencias de inteligencia muy importantes y de espionaje en todo el mundo, no han logrado descifrarlo casi 6 siglos después. Es algo alucinante. Sí, claro, o sea, es algo fascinante. Me estaba escribiendo aquí Ruby por el interno que la gente preguntando que dónde está el centro comercial de la brujería, que si puede decirlo. Claro, hombre, dilo sin problema. A mí me causó mucha curiosidad porque yo no lo conocía así, y creo que pasé muchas veces al lado de este lugar, pues es en el centro de Bogotá, y no tenía ni idea que era conocido como el centro comercial de la brujería, y queda ahí en San Victorino, queda al pie de la iglesia de San Judas Tadeo, ese pasaje comercial en donde se consiguen pues ciertas cosas que parecen artesanías. Cuando uno camina hacia el centro, hacia el fondo, pues todos los artículos que se consiguen ahí tienen que ver con brujería. Yo fui, es un sitio que me parece muy divertido, y me compré un montón de semillas de estas para proteger la casa de diferentes etnias indígenas del país. Como soy tan supersticioso, las compré, pero vamos, sin ningún problema lo reconozco aquí públicamente. Bueno, pues el manuscrito Voynich, realmente, y no sé si Ruby o Alejandro piensan distinto, pero para mí es el libro más extraño que se ha escrito hace siglos. O sea, porque si es verdad que este no tiene ni pie ni cabeza, porque no lo entendemos, o sea, no entendemos ni el texto, ni entendemos ya ni siquiera la grafía, los dibujos. O sea, es como, ¿y qué nos querían contar? Pues no tenemos ni idea. Además que es muy probable, claro, la tendencia es atribuírsela a un solo autor, pero es muy probable que hubiesen participado, pues por el gran compendio de conocimientos que tiene, que hayan participado varios autores, y es muy difícil, o sea, de verdad es como dice Alejandro, alucinante poder, no sé, tan solo pensar en el misterio que lleva tantos años y que, pues no sé, parece que no fuera a ser resuelto.
Pero en el fondo es lo que le pasó al abad Tritemio. Si tengo un conocimiento por el que me pueden condenar, no lo firmo, no tiene autor y además lo encripto para que solamente algunas personas tengan acceso a ese conocimiento, personas a las que yo les pueda dar una clave. Alejandro. En el ámbito de la conspiración, Juan Jesús, obviamente se han tejido cualquier cantidad de hipótesis sobre el manuscrito Voynich, y una sobre el posible origen nos habla lo siguiente, y es que en este manuscrito aparecen algunos dibujos donde figuran ciudades amuralladas y almenas dibujadas. Castillo. Algunos historiadores que han analizado estos dibujos comentan que estos eran los tipos de construcciones que eran muy habituales en Italia durante el Renacimiento, por lo cual la teoría de que Leonardo da Vinci pudo haber sido uno de sus autores cobra mucha vigencia. Ahora, nuevamente dentro del ámbito de la conspiración, Juan Jesús, este manuscrito se encuentra hoy en día en la Universidad de Yale, sí, el alma mater de una de las logias más importantes del mundo, como lo es Skull and Bones. Sí. Hablan que puede llegar a ser coincidencia o no, pero sí es muy extraño que se encuentre precisamente en este lugar y no en un museo. Claro. Sí, está en la biblioteca de Yale, además donde se crea Skull and Bones, por cierto. Skull and Bones, que está detrás ni más ni menos que de la creación y de la formación de la CIA, del servicio de inteligencia más importante del mundo. Otro día haremos un programa de Skull and Bones, no os preocupéis, los que no sepáis qué es eso, huesos y calaveras, no os preocupéis que ya lo comentaremos. Bueno, señores, pues hemos arrancado con Tritemio, la estenografía, cómo ocultar mensajes cuando te pueden condenar. Por eso hemos pasado a los grimorios, hablando de las clavículas de Salomón. Pasamos ahora al manuscrito Voynich, el más extraño y antiguo de la antigüedad. Y yo no podía planificar un programa sobre libros prohibidos y libros malditos sin hablar, yo creo, que del tratado no es un tratado de demonología, sino de uno de los libros que más muertes ha costado en la historia, que no es ni más ni menos que el Males Maleficarum, el martillo de brujas. Un libro por el cual murieron muchísimas miles de mujeres. Se habla que entre 60.000 a 6 millones, no tenemos la idea realmente del número de mujeres que mató la Inquisición, sobre todo en 3 siglos muy nefastos que vienen a ser desde la mitad del siglo XV hasta el siglo XVIII, y realmente es que claro, yo no sé cómo definir el libro, si un compendio a la barbarie humana, a la superstición, hasta dónde puede llegar la sinrazón. Y es un libro que además fue un bestseller desde que se escribió a finales del siglo XV, una cosa muy absurda. Ruby, ¿por qué es tan importante el Males Maleficarum? Bueno, yo considero que son varios temas los que hacen pues que este libro sea lo importante que es. Uno de ellos es la palabra clave que lo define, y es la misoginia. Esto pues básicamente el libro nace porque los autores, que son Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, pues sostienen que la capacidad femenina para hacer el mal es inagotable, que las mujeres haciendo el mal son irrefrenables y que se necesita una herramienta para frenar esas debilidades de la mujer que tiene frente al mal. Entonces, este libro, digamos que tiene unas grandes partes, pero lo más importante que tiene es que se convierte en un libro que orienta, hace el uso judicial de los juicios de las brujas desde que sale. Es tan importante el libro que hay una bula papal en donde se dice este es el libro que se tiene que usar para erradicar la brujería, para erradicar al demonio. Y una de las frases que lo hace tan peligroso y que lo vuelve, digamos, como esa bola de nieve que creció y que en ese momento es incontable la cantidad de vidas que se arrasó, es que el libro sostiene que quienes niegan la brujería son herejes. Correcto. Entonces, sí, está asegurado por todas partes en un momento de oscuridad del conocimiento. Si yo llego a decir, no creo en eso, eres hereje, entonces haces parte de la brujería, entonces te conviertes en un enemigo de la iglesia. Entonces,
por supuesto, las torturas, porque en la tercera parte del libro está descrito qué es lo que debe hacerse a las mujeres que son consideradas brujas. Tenían que llevarlas a juicio, torturarlas de maneras que están descritas, además, es que es súper sangriento, en donde dice en qué cama se debe acostar, cómo se deben estirar los huesos, qué articulaciones son las que duelen más, cómo torturarlas poniendo cosas debajo de las uñas, o bueno, son unos dolores bastante fuertes que llevan a las mujeres a confesar sus brujerías, sus pactos con el demonio. Y cuando cesa la tortura, obviamente la mujer se retracta, entonces tienen que seguirla torturando hasta que dé nombres, hasta que nos diga quién o qué otras personas participaron de la brujería. Por supuesto, se convierte en el nido de las venganzas. Casi que cuando una familia tenía rencilla con otra, pues era muy fácil simplemente acusar de que estaba sucediendo la brujería allí, y pues se garantizaba un juicio bastante cruento alrededor del tema de la brujería. Entonces es por eso que tiene esta relevancia y es tan importante, porque fue vigente durante mucho tiempo y validó el hecho de que muchas mujeres que fueran quemadas en la hoguera, no con esto, no solo mujeres, ¿no? Hombres también fueron acusados con el Maleus Maleficarum, pero pues la gran parte eran las mujeres, precisamente porque se habla de esa capacidad femenina para el crimen. Entonces, cuando aparece el Maleus Maleficarum, casi que se parte la historia de la brujería en dos. Antes se hablaba de las hechiceras, se hablaba de que las mujeres usaban la naturaleza como un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad, pero cuando aparece este concepto del cristianismo de bruja, de esa mujer que es capaz de pactar con el demonio, de esa mujer que tiene relaciones sexuales con el demonio, que vuela en una escoba, que se ríe, que tiene un sombrero, que tiene un gato, bueno, todas las características que definen a una bruja, lo que hace es representar ese aspecto primitivo, ese miedo, como lo llamará Jung, el miedo inconsciente e irracional del hombre a la mujer. Bueno, es mucho más que medio irracional, y luego vamos a analizar todo esto porque es una barbaridad. Una de las frases del libro: las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. O sea, es una cosa de locos, pero vamos a analizarlo porque todo tiene un contexto, y además esta tarde lo estaba viendo el libro y es fascinante cómo arranca describiendo cómo serían los aquelarres y cómo se le besa el ano al demonio y cómo se le da la espalda y cómo, bueno, es una cosa increíble. Pero ahora mismo lo que viene es el boletín deportivo, todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Libro Caracol, y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol. No sé para qué hago preguiones de los programas porque no me da tiempo luego ni a la mitad, pero además de esto, sigamos profundizando en la historia, para mí posiblemente del libro más infame de todos los siglos, ¿no? Donde además la mujer se la identifica siempre con la infidelidad, la ambición, la lujuria. Y creo que hay que poner también esto en contexto de varias cosas. Una de lo que sucede con el martillo de brujas es que describe cómo sería esta adoración a Satanás, y eso me parece muy interesante, y así además arranca el libro con toda una serie de ilustraciones, ¿no? Entonces nos habla de una ceremonia en la que se niega a Dios, se pisa o se escupe sobre un crucifijo, se maldice a Dios, se rinde homenaje al demonio. Luego también otros martillos de brujas hablaron, por ejemplo, de sacrificios de niños, de asesinato de niños, que se ofrecían a Satán. Se habla también de juramentos al demonio, de incesto, de que se bailaba con el demonio en esos aquelarres, de que se le besaba el ano, toda una serie de, desde mi punto de vista, auténticas barbaridades, porque es que yo lo que creo que sucede ahí, y me gustaría la opinión de Ruby y de Alejandro también, por supuesto, es que la Iglesia está llegando a un momento en el que está arrancando el Renacimiento y hay nuevas ideas, y eso a la Iglesia le perturbó mucho. Y entonces de repente el dar un golpe encima de la mesa, decir cuidado que aquí estoy yo, que lo que viene es el demonio, y es la adoración al demonio, además es la culpable de todas las catástrofes y de absolutamente todo. Y luego también algo de lo que habla muy poca gente,
que es que para aquellos sacerdotes de aquella época, coger a una señorita agraciada, desnudarla, pegarle y torturarla, tenía una serie de connotaciones sexuales que realmente era algo que excitó a muchísimos inquisidores durante, no años, sino durante siglos, que es algo de lo que no se habla, que parece que es un tabú decirlo. Pero es verdad, yo lo veo así y lo creo así y lo pienso así. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto. Vuestras opiniones a través del numeral el libro Caracol. Pero yo sí creo también que hay una serie de connotaciones sexuales de las que no se habla. Connotaciones sexuales por parte de los sacerdotes. De azotar, de pegar, de desnudar. Porque claro, una de las cosas que había que desnudar a la bruja era para buscar la marca del demonio. Vale, que se habla que si era un tatuaje, si era pues una marquita roja que salía, que algunas enfermedades dermatológicas la podrían explicar, pero claro, todo esto es claro, o sea, hay que ver también qué mente tiene los señores que están escribiendo esto, y cómo esto es abrazado por la Iglesia y por miles de sacerdotes que acaban matando a miles y miles de mujeres. Ruby, ¿qué querías decir? Sí, además la marca también se buscaba en principio el tercer pezón, era sí. La primera marca que se buscaba, pero pues en últimas un lunar, o cualquier... Perdona, un tercer pezón con el que supuestamente se amamantaba al diablo. Exactamente, entonces digamos que sí, hay una parte muy fuerte de eso que Juan de Jesús nos dice. Digamos que cuando el Malleus Maleficarum se escribe, se vuelve un tratado de satanismo, se vuelve un tratado de demonología, porque describe cuál es el demonio, cuáles son sus implicaciones, cómo se aparece, en dónde se aparece, pero por supuesto que casi todo tiene que ver con las relaciones de las actividades propias de las brujas que estaban centradas en lo sexual. Entonces, para que el Malleus Maleficarum tuviera la fuerza que tiene, no podían perseguir brujas solas, porque las brujas solas, pues a pesar de que hacían daño, no se veían como una fuerza que tuviera un fuerte impacto en la sociedad. Entonces, por eso se empezó a hablar del aquelarre. Es en el Malleus Maleficarum donde el aquelarre toma esa fuerte presencia. Aker, macho, larre, sí. Campo, el macho cabrío, y larre en el campo, el macho cabrío en el campo. Entonces empiezan a describir que las mujeres son tentadas por su naturaleza débil a tener relaciones sexuales con el macho cabrío, que cuando se presenta en los aquelarres no es feo, sino es un hombre muy atractivo, y las mujeres son tentadas a tener relaciones sexuales por su carne débil y su naturaleza débil. Entonces las diferentes sesiones de interrogación que se le hacían era recrear esas fantasías de lo que las mujeres habían hecho con el demonio en lo sexual, y además castigarlas por ello. Entonces, por supuesto que tiene toda esa parte oscura de las actividades sexuales que ellos se imaginaban que las mujeres tenían con el demonio, y que no eran propias pues de la Iglesia católica, y que las separaban obviamente del buen camino y del estar cerca a Dios. No sé si Alejandro iba a decir algo. Sí, yo quería añadir una cosita, y es que la palabra aquelarre es una palabra en euskera que significa el prado del macho cabrío, y si uno va, por ejemplo, a Zugarramurdi, donde fueron los famosos juicios de Zugarramurdi contra un montón de brujas y tal, bueno, el prado es precioso, o sea, tú pasas por debajo de una cueva y llegas al prado, donde hay un pequeño riachuelo, y el sitio es una auténtica maravilla, claro, o sea, las brujas no eran ni más ni menos que las conservadoras de las antiguas religiones paganas de origen celta. Entonces tú pasabas por aquella cueva que significaba y que simbolizaba la vagina de la madre tierra, y podía volver a renacer, y en aquellos rituales además pues lo que se hacían eran bebedizos con ciertas plantas, que lo que se agarraba uno pues era una borrachera bastante importante, pues como a día de hoy hacen los chamanes cuando utilizan el yagé o cuando utilizan otras plantas sagradas como los hongos. Y es muy curioso porque estas brujas bajo tortura, cuando confesaban y decían que habían tenido relaciones sexuales, obvio tenía que ser con el demonio. Hay un demonio que se aparecía que me parece hasta curioso, que era el Magistelus. El Magistelus resulta que tenía un pene muy grande.
Y este magisterio, las brujas que comentaban que cuando las penetraba, bueno, pues que sentían en principio cierto dolor, porque pensaban que el pene podía ser una serpiente. Bueno, hay que tener siempre estas declaraciones entre comillas, porque bajo tortura dice uno cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero sí es entendible fisiológicamente en el sentido de que si después de tomar una droga mantenía relaciones sexuales, la vagina posiblemente pues no producía lo que tenía que producir y tal de lubricante, y entonces pues ellas sentían más daño y demás porque tenían sexo dentro de una ceremonia sagrada. En fin, toda una serie de connotaciones y de historias que de esto también podíamos hacer otro programa. Alejandro Bernal. Juanje, es que además de la autoría de este Maleus Maleficarum por parte de Kramer y de Springer, los sacerdotes dominicos que redactaron este libro, que tener en cuenta algo, Juan Jesús y oyentes, y es que como tal el Maleus Maleficarum contó con el auspicio de la Iglesia, y en específico exactamente, este libro contenía una bula papal, una bula del Papa Inocencio VIII. Este texto como tal se titulaba Sumis Desiderantes Affectivus, y se agregó al Maleus Maleficarum en 1484. Y lo más curioso, Juanje, es que cuando investigué esta bula papal, lo que hablan los historiadores es que como tal este escrito del Papa proporcionaba un arma legal para perseguir y procesar a las mujeres sospechosas de brujería. Es muy fuerte que esta connotación de misoginia, tal y como señalaba Ruby hace unos minutos, incluso fuera patrocinada, auspiciada por el mismo Papa. Sí, claro, o sea, fue una persecución absurda, y luego además se crearon otros martillos de brujas no tan famosos como el Maleus Maleficarum, pero esto fue toda una auténtica cruzada que además en sus comienzos sí fue muy sanguinaria. Luego con el paso del tiempo fue disminuyendo, pero otra cosa que creo que decía Rudy y es muy importante es que al final esto se utilizó, pues entre comillas, fue casi una guerra civil. Mi vecino me cae mal y la finca me alinda y entonces me hace falta la finca, y yo y otros 3 más la acusamos de brujería y ya, porque como el libro justificaba la tortura y entendía que solamente la tortura es la que le podía sacar la verdad a las adoradoras de Lucifer, pues claro, pues en tortura pues tú dices para que dejen de torturarte que has adorado al demonio, a Satanás, a Lucifer y al que haga falta. Entonces, claro, esto fue una barbarie sin precedente, y es curioso que se dé en esta parte de la Edad Media. Por eso comentaba lo del Renacimiento, que no se hubiera dado en el siglo VII, en el siglo VIII, sino que fue cuando llega un mínimo aire de libertad. Y entonces es decir, no, pues ahora a cualquiera que piense distinto a mí, pues a machacarlo, que es un sentimiento por desgracia muy humano y que provoca toda la guerra. Lo que no entiendo, lo que es distinto a lo que yo pienso, directamente le corto la cabeza. ¿Queríais añadir algo, chicos? Sí, aquí hay una cosa interesante, y es que esas confesiones que ellos tenían que hacer, a medida que fue pasando el tiempo, se volvieron más cruentas. Ellas no confesaban abiertamente, no decían hice tal cosa, sino la persona que estaba haciendo la tortura le decía, es verdad que usted, entonces ponía todo el testimonio ya armado, y obviamente bajo esos dolores ellas decían que sí. Por eso es que empieza a nacer la historia de que las brujas matan niños, comen niños, hacen hechizos con la grasa de los cuerpos de los niños. De ahí también viene el tema de la licantropía bastante fuerte, porque decían que las brujas eran capaces de convertirse, bueno, ellas capaces de convertirse en animales, también los hombres en hombres lobo, entonces tiene una parte muy fuerte de licantropía. Y estas torturas a las que ellas eran sometidas, a veces se supone que la instrucción era que la bruja no podía morir durante la tortura para poder sacar todas sus confesiones. Sin embargo, algunos de esos grimorios, estos libros que se compilaron después del Maleus, eran básicamente el compendio de juicios que habían hecho a mujeres, en donde incluso hay algunos en donde se documenta que durante la tortura las mujeres pues no aguantaban y morían.
Entonces decían que era que Satanás había llegado en persona y le había roto el cuello para que no hablara más. O sea, nunca se asumía la situación de, oiga, nosotros estamos haciendo eso, sino fue Satanás. Entonces, ¿qué más prueba que era una bruja que murió durante la tortura? Entonces, no había salida. O sea, realmente no gratis se habla del del tiempo de la oscuridad. No, todo esto es una locura. Luego sí hay elementos que me parecen muy curiosos. Por ejemplo, el tema de que las brujas utilizaran grasa de niños. Sí es cierto que los hechiceros, y esto ha pasado hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, que los hechiceros, sobre todo en España, sí mataban niños para extraerle la grasa, porque se pensaba que con eso, pues se curaba la tuberculosis. Y hay varios casos, desde Roma Santa, el famoso hombre lobo de Allariz, que sacaba grasa para venderla, o el caso famosísimo, por ejemplo, en España, Enriqueta Martí seguro, la vampira de Barcelona, y también tenemos el caso en Almería, cuando se mata a un niño, lo hace Francisco, el hechicero era Francisco Leona, para sacarle la grasa y curar a una persona y quitarle esto, ¿no? O sea, sí había una superstición absurda en muchas cosas, pero eso no justifica la cantidad de mujeres que mataron y que asesinaron. Es curioso, por ejemplo, porque además el caso que he comentado en Almería, en la provincia de Almería, pues el brujo era un hombre, Francisco Leona. O sea que, y luego también hasta dónde llega el machismo, porque mientras estaba el Malen Maleficarum, el martillo de brujas y todos este tipo de libros que acusaban a la mujer de maligna, sin embargo personajes como Nostradamus, que era el megamago de Europa, se paseaba de corte en corte sin que sucediera absolutamente nada. Por eso comentaba la connotación sexual, ¿vale?, que tuvo toda esta historia, y lo bien que le vino a muchos sacerdotes de desnudar señoritas y apalearlas, ¿no? Que fue también, desde mi punto de vista, ojo, puedo estar equivocado, si su opinión es otra, ahí tienen ese numeral, que es el libro Caracol, pero para mí eso sí influyó. Todo un mundo de oscurantismo, de locura, de barbarie, todo un mundo inquisitorial que realmente nos dejó una herencia muy, muy triste en la historia. Faltan ya como 7 minutitos para terminar, así que Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Libro Caracol? Aquí Karen Ospina nos dice, obvio los que escribieron esa mierda eran tremendos psicópatas y la iglesia lamentablemente se llenó de gente así. Es que el poder corrompe. A mí la palabra de Dios me parece maravillosa, la palabra de Jesucristo, y hoy además estamos en Sábado de Gloria, pero si hablamos del Malen Maleficarum, pues sí, eso es un error histórico brutal. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Diego Ferreira, se me hace que los dos autores del Maleus Maleficarum eran pervertidos, nada que ver con eso de monjes cultos y morales, esa es mi percepción. Bueno, pues creo que eran expertos en teología, aunque sí he leído algo de que el primero de ellos, Heinrich Kramer, alguna gente piensa que el tipo realmente que estaba mal de la cabeza. O sea, que tenía problemas de salud mental porque parece que sufría de algunas alucinaciones que quedaron documentadas. Entonces sí es muy probable que en medio de la escritura del Maleus hubiera quedado todo su fanatismo allí descrito y pues toda la justificación de todo lo que se hizo. Pues si tenía alucinaciones sin tomar drogas, porque las brujas tomaban drogas, pero si las tenía sin drogas, pues ya vamos mal, ¿vale? Directamente arrancamos mal. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Carito Burgos, menos mal que los tiempos han cambiado. Sí, hombre, vamos a ver. Cuando hablamos de historia, y creo que Rubí va a estar de acuerdo conmigo, no podemos juzgar la historia del siglo XXI como si pasara en el siglo XXI. Hay que meterse también en aquella época, ¿vale? Bueno, pues no digamos cuando llega el mes de octubre y es el día del descubrimiento de América. Madre mía, lo que leo en redes sociales. Casi que ese día prefiero ni abrirla. O sea, juzgar las cosas de hace 5 o 6 siglos, tienes que meterte en la mentalidad de hace 5 o 6 siglos. Lo que sí es cierto es que la historia del Malen Maleficarum, y ahora no sé si Ruby está de acuerdo conmigo o no, desde mi punto de vista sucede demasiado tarde.
O sea, si esto hubiera pasado en el siglo XII, siglo VIII, siglo X, pero es que esto sucede desde mediados del XV hasta el XVIII. Eso es lo que es un poco más difícil de comprender. Por eso he puesto encima de la mesa datos como, cuidado que estaba llegando el Renacimiento, cuidado que había ciertos aires de cambio, tal, y desde mi punto de vista, ojo, puedo estar equivocado. No, e incluso algunos de ellos ya en los juicios en España empiezan a cuestionar al final como, bueno, no podemos tomarlo todo como un signo de brujería, puede que existan crímenes que definitivamente quedaron documentados, pero no necesariamente porque el demonio hubiera tenido que estar allí o porque hubieran participado fuerzas sobrenaturales. Es tarde cuando empiezan a darse cuenta, pues de hecho el fenómeno de la bruja hoy día todavía tiene algunas connotaciones negativas. Todavía cuando se habla de la bruja se viene a la cabeza todo lo negativo, se usa como insulto todavía por algunas cosas, pero lo cierto es que es muy distinto, ¿no? Pensar como qué era lo que sucedía en la sociedad en el siglo XV, en el siglo XVI, y qué es lo que sucede hoy día, y cuál es la difusión de información que tenemos hoy día, y qué era cómo lo veíamos antes, y qué papel tenía la religión católica en ese momento en la historia. Efectivamente. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta más? Aquí Carlos Alberto con un comentario que me encantó. Lean el tema que les guste, no se priven de eso, pero lean. Buenas noches a todos. Sí, eso sí, pues un saludo a este noctámbulo, que sí, que la gente lea, que hay que leer de todo. Y bueno, lo que he dicho, o sea, por mí no debería prohibirse ningún libro, ni Mein Kampf, ni los protocolos de los sabios de Sion, ni ninguno. Simplemente a dar la advertencia de qué es lo que estás leyendo y qué manuscrito tienes en sus manos. Pero ese tipo de libros nos ayuda mucho a entender la historia. Tanto Mein Kampf de Adolf Hitler, no me lo he leído ni me lo pienso leer, también lo digo así de claro, y los protocolos de los sabios de Sion, que tampoco me lo he leído ni me lo pienso leer, porque ya sé lo que es, así que prefiero dedicar mi tiempo a otra cosa, pero que pueda estar abierto a todo el mundo. Alejandro Bernal, la última pregunta, queda muy poquito tiempo. Aquí Mauro nos dice que este tema es muy interesante, y Edison Giraldo dice: Juan Jesús, diste en el clavo, el poder corrompe porque la historia lo ha demostrado. Ah, sí, pues, idea más bonita que el comunismo, y fijaros lo que pasó. Pues Stalin mató más gente que Hitler en su país, o sea que es así de claro, el poder corrompe, y eso, señores, es así. Bueno, señores, faltan 3 minutitos, así que vamos a ir cerrando. Ruby, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Los libros son tan maravillosos que nos tienen aquí reunidos alrededor de ellos, incluso los de los temas más oscuros. La invitación es a leer, a explorar, a no quedarnos con la información de primera mano, a no creer tampoco todo lo que tenemos escrito, pero por supuesto a investigar. Es la única forma en que podríamos garantizar, entre comillas, que algunas de esas situaciones perversas del pasado no se repitan. Entonces, pues es un gusto para mí haberlos acompañado en la noche de hoy, muy contenta de tratar estos temas. Creo que se nos quedaron no sé cuántos temas bueno, para hablar. La mitad del guión ha dado tiempo a la mitad, o sea, no ha entrado ni el Codex Gigas, ni hemos hablado del Necronomicon, que también le dije a Alejandro que se lo preparara, ni otra serie de Grimorio, ni de cosas, pero bueno, ya está. Y pues nada, me encuentran en redes, en Instagram y en Twitter como Ruby Investiga. Entonces, un gusto estar aquí acompañándolos para todo esto. Muchísimas gracias, y un placer que haya sido parte de Noche de Misterio, y ojalá te podamos tener aquí muchas veces más. Ojalá que sí. Alejandro Bernal, tus conclusiones, amigo. Juan Jesús, si les gusta el periodismo de misterio, estoy realizando una serie de eventos en el centro de Bogotá con Juan Jesús Vallejo y Esteban Cruz. Todos los detalles en mi Twitter, @alebernal3 con doble S, y si me quieren seguir también en todas las redes sociales, les reitero, @alebernal3 con doble S. Muchas gracias, Juan Jesús. Bueno, señores, y mis conclusiones. Para mí, escribir es mágico y es parte de mi vida. Los que hemos tenido la suerte de escribir un libro, en mi caso varios, sabemos la maravilla que es de repente durante 6, 7, 8 meses de tu vida dedicarte todos los días 4, 5, 6, 8 horas a bucear, investigar, a sacar hechos y contar tus conclusiones como periodista y como escritor. Es una maravilla. Lean todo lo que esté en sus manos, luego sean críticos, no se crean nada e investiguen ustedes por sí mismos. El poder de las letras, que ha hecho
que cayeran imperios, el poder de las letras que ha transformado el mundo, el poder de las letras, que valga la redundancia, pone a temblar siempre a los poderosos, porque las ideas a través de las páginas de los libros se hacen inmortales. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.